estén afanosos. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracia, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Señor, queremos pedirte que nos hables por medio de tu palabra. Sabemos, Señor, que cuando la Biblia es predicada, tú nos edificas, nos enseñas, nos confrontas y nos instruyes. Y queremos que tu palabra no sea menos que eso para nosotros en el día de hoy. Queremos que edifiques nuestros corazones y también nuestras mentes, que al ser informadas con la verdad, puedan atesorar esa verdad y convertirla en el combustible para la vida. Una vida tranquila a la que hemos sido llamados. Una vida de paz y de sosiego. Una vida de confianza plena en el Señor. Y ayúdanos para que en medio de estas grandes aflicciones que nos representa el afán y la ansiedad de este mundo, podamos ser edificados y alentados conforme a la verdad. Porque tú vives y reinas, Señor. Te pedimos estas cosas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. ¿Has experimentado alguna vez esta sensación que produce ver a un niño recién nacido dormir? Bueno, el Señor nos ha provisto a varios bebés entre nosotros en los últimos meses, pero cuando eso sucede es casi inevitable hacer una asociación envidiosa con nuestras propias vidas. Y es entonces cuando expiramos casi con aire poético. ¡Qué dicha ser como este bebé que no se preocupa por nada! ¡Qué dicha! Lo cruel de esta realidad es que muy pocos de nosotros tenemos memoria de esas etapas tranquilas e imperturbables, porque pareciera que nuestros recuerdos aparecieron a la par de nuestras preocupaciones. Sin embargo, estoy seguro que todos podemos ubicar un momento en nuestras vidas en el que experimentar alguna forma de paz, aun cuando proviniera simplemente de ignorar que estábamos en problemas, era realmente placentero. Y es de esas etapas a las que nos gustaría volver. Por eso nos gusta volver a los pueblos, a la gente a donde nacimos, a las memorias de nuestra vida tranquila. Porque hay un deseo interno en nuestros corazones de esa paz y de esa tranquilidad que representaba ignorar, olvidar, desconocer o simplemente estar por encima de los problemas. El afán, llamado en términos más contemporáneos como estrés o ansiedad, ha llegado a considerarse incluso un problema de salud pública global. La lista de enfermedades asociadas a nivel del individuo, a nivel emocional, a nivel de las relaciones es interminable. Incluso a nivel de la salud física, como mencioné, algunas enfermedades han sido asociadas a cómo nos sentimos emocionalmente, especialmente aquellas que están relacionadas con la producción de melanocitos, la piel, las manchas, la psoriasis y todas estas cosas que me enteré recientemente por mi visita al dermatólogo. Y entonces ella terminó diciéndome, usted vino al dermatólogo, pero yo tengo que decirle que debe tener una vida más tranquila para que su piel pueda estar mejor. Y yo, interesante. Podría decirse que vivimos entonces en una sociedad enferma de ansiedad. Y puede ser que tus preocupaciones no lleguen a caer en la categoría de ser como el combustible del dolor y la ansiedad o incluso de malestares físicos. Sin embargo, estamos de acuerdo en que por lo menos, cuando esta parte de nuestras vidas se torna oscura, quisiéramos saber dónde encontrar un poco de luz, dónde salir, dónde respirar un poco de aire. Una deuda no pagada, una relación rota, una necesidad no cubierta, una expectativa no cumplida, un trabajo mal remunerado, una discusión familiar o simplemente la búsqueda de algo de identidad pueden ser detonantes que desencadenan una espiral de angustia que a veces se parece a la misma muerte. Pero gracias al Señor, Él no nos ha dejado sin esperanza. Gracias al Señor, hay un barco que conecta la orilla del afán con la orilla de la paz y de la tranquilidad.
hay un barco que nos conduce de la orilla de la preocupación desmedida a una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y es justamente de eso de lo que vamos a hablar en el día de hoy. De cómo ante la realidad de que en este mundo enfrentamos afanes, ansiedades y preocupaciones, podemos descansar en el Señor y podemos descansar en la provisión de su gracia, la cual es suficiente para dar consuelo a nuestras almas. Así que el argumento que quiero proponerles y que parece que está en armonía con la idea de Pablo en estos últimos versículos de Filipenses es el siguiente: ante el afán y la ansiedad somos llamados a confiar en Dios en oración y descansar en la paz que proviene de Él. Ante el afán y la ansiedad, que son una realidad inevitable, somos llamados a confiar en Dios en oración y descansar en la paz que proviene de Él. Y vamos a tratar de desarrollar este argumento a la luz de los siguientes encabezados. Vamos a ver en primer lugar un llamado a no afanarse, luego veremos un llamado a orar y luego veremos un llamado a esperar la paz del Señor, que como ustedes pueden ver parece ser la estructura del texto también. No se afanen, oren y esperen la paz que sobrepasa todo entendimiento. Así que vamos a ir en primer lugar a nuestro primer encabezado, que es esta declaración de Pablo tan clara, tan taxativa, tan directa: por nada estén afanosos. Por nada estén afanosos. Esta petición de Pablo se encuentra en el contexto de una serie de instrucciones finales que le está dando a los hermanos de Filipo, una iglesia que, por cierto, Pablo amaba con un amor entrañable y a la que le escribió desde la prisión. Es decir, Pablo está escribiendo estas palabras estando preso. Por varios capítulos, él había estado llamando a la unidad de la iglesia y también a vivir una vida de gozo. De hecho, es el tema central de la carta mientras aguardaban la venida gloriosa del Señor. Es una carta estimulante que busca que los hermanos de Filipo y por extensión también nosotros afiancemos nuestra confianza en el Señor mientras mantenemos la unidad entre nosotros en medio de días tan turbulentos. Ahora bien, Pablo entendía que en muchas ocasiones las divisiones y pleitos venían como consecuencia de personas que no podían manejar sus propios afanes y ansiedades. Entonces terminaban entrando en discordias y roces y contiendas, por lo que les pide a los hermanos de manera directa: no se afanen por nada. No hay nada nuevo que Pablo esté diciendo aquí. No tengan afán, porque el afán produce ansiedad, la ansiedad irritabilidad y la irritabilidad altera las relaciones. Hay conflictos entre ustedes y los hay porque están demasiado afanados. Pablo está diciendo: hay un problema del colectivo, de la congregación, hay dificultades entre ustedes, pero vamos a ir a la raíz de ese problema. Es su afán y es su ansiedad lo que está produciendo esto. Así que esta no es una petición simplista de Pablo, como quien le pide a alguien que está triste en un velorio: no llores. ¿Cierto? Ay, ya no estés más triste. No sé si usted ha caído en esa, no sé cómo decirlo, pero como en esa actitud tan proliferada, que a veces vemos a una persona en sufrimiento y, ay, ya, eso no es para tanto. Ya no llore. Y pareciera que como que estamos diciendo unas palabras mágicas que en ese momento van a ser: oye, ¿verdad? No lo había pensado. No voy a estar más triste. Así que voy a estar feliz. Gracias por recordármelo. No. Pablo no está haciendo esa declaración simplista y sin fundamento. No creo, de hecho, que Pablo le esté pidiendo a los hermanos algo que él no supiera que ellos tenían la capacidad de hacer. Estoy convencido de que Pablo no está haciendo una petición tirana. No es un no estén tristes, no es un no estén afanosos. Después de todo, no olvidemos, de nuevo, que él les está escribiendo desde la cárcel. Por lo que, si alguien tenía motivos para estar ansioso y preocupado, era Pablo. Pero no, parece que Pablo estaba experimentando un gozo enorme, aun cuando algunos querían añadirle aflicción a sus prisiones. Entonces Pablo está hablando desde lo que es su propia experiencia. Yo sé por qué les digo: no se afanen. Yo sé por qué se los digo.
pedirle a un creyente que no se afane es perfectamente coherente con la capacidad que tiene de hacerlo. Pedirle a un creyente que no se afane no es una petición tirana. Es perfectamente coherente con una capacidad dada por Dios, por cierto, que tiene para hacer eso. El Señor Jesucristo había enseñado sobre eso con mucha dedicación y énfasis. Y Pablo está aquí haciendo un recordatorio. Estas fueron las palabras del Señor Jesucristo antes de que Pablo las mencionara. Por eso les digo, no se preocupen por la vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, qué vestirán. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Miren las aves del cielo, o escúchenlas, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo el Padre Celestial las alimenta. ¿No son ustedes de mucho más valor que ellas? ¿Quién de ustedes, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? ¿O por la ropa? ¿Por qué se preocupan? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan, pero les digo que ni Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y así Dios así viste a la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno. ¿No hará Él mucho más con ustedes, hombres de poca fe? Fin de estas palabras cargadas de tanta sabiduría de nuestro Señor Jesucristo. La razón por la que un creyente puede estar tranquilo y lejos del afán no es por la ausencia de problemas o necesidades, sino por una confianza en algo mucho más grande que el motivo de su propia preocupación: Dios, el reino de los cielos y su justicia. No se le puede pedir a un no creyente que no se afane basado en este argumento, porque ¿en qué pondrá su confianza? ¿Qué es eso en lo que puede encontrar seguridad plena? ¿La suerte? ¿El destino? ¿El universo y la alineación planetaria? ¿El cosmos? Debe existir una base objetiva sobre la cual nosotros hacemos descansar nuestra confianza, y esa base objetiva tiene que estar anclada a la verdad. Así que esta no es una declaración en exceso optimista. Los creyentes no negamos la realidad de que hay motivos para afanarnos. Lo que hacemos es dirigir rápido nuestra confianza al Señor para no dejar que la ansiedad gane terreno. No estamos tratando de crear un mantra mental en el que bloqueamos la realidad de que efectivamente tenemos problemas, que es lo que erróneamente muchos han hecho con el Evangelio. Tienes un diagnóstico difícil en tu salud, no lo recibas, declara que no tienes eso. Sí, pero eso no cambia la realidad de que está ahí, que el examen médico está ahí. ¿Es que Dios puede hacer un milagro? Pues por supuesto que creemos eso. Pero no se trata de hacerle el quite a la realidad para entonces estar tranquilos sobre la base de algo que no es. Sobre un placebo espiritual emocional que nos va a hacer sentir mejor. No tenemos que autoengañarnos para empezar a sentirnos mejor. A veces pensamos que es imposible poder llegar a experimentar algún tipo de paz en medio de los conflictos, pero eso es exactamente lo que está diciendo nuestro Señor y Pablo aquí. Por supuesto, se trata de una lucha. Esto es más fácil decirlo que vivirlo. Todos estamos de acuerdo. No nos levantamos un día repitiendo como un mantra: no me voy a preocupar, no me voy a preocupar, no me voy a preocupar. De repente tomamos aire, lo expulsamos, abrimos los ojos y somos Winnie Pooh. No, la realidad es que es difícil. No es una cosa que estoy haciendo como un rezo o alguna cosa mística. No se trata de eso. Se trata, según el Señor, de participar en la búsqueda activa de las cosas del reino. No se afanen, busquen primero el reino de Dios y su justicia, es lo que dice el Señor. Ahorita vamos a ver cómo Pablo lo que hace es concentrarse en un aspecto de la búsqueda de ese reino, la oración. Pero en términos generales, el Señor nos está dando la clave. Busquen el reino de los cielos y su justicia. Involúcrense en las cosas que Dios demanda. Así que dime cuánta oración y hábitos espirituales o búsqueda del reino escasean en tu vida y te diré cuánto afán y ansiedad abundan. Porque hay una relación casi directa entre estas dos cosas. Estos días decembrinos son peligrosos, ¿estamos de acuerdo? Muy peligrosos.
porque nos habituamos por la cultura a que hay que estrenar. De hecho, por eso la prima la pagan en diciembre. A que hay que tener comida para los invitados. A que hay que comprar el barril de acero quirúrgico. Y no el pequeño, el mediano, porque viene la familia del pueblo. Y queremos mostrarle que nos hemos hecho expertos en chicharrón al barril. De hecho, es el mes en el que la gente más se endeuda. Vaya a un almacén y afuera hay un eslogan que dice, compre ahora y pague en enero. Algunos más generosos te ponen a pagar en febrero. Wow, qué generoso. Mira qué favor tan grande nos está haciendo este almacén. El afán está a flor de piel. Incluso hay algunos que ven esto como una virtud y entonces las ves a estas personas desesperadas por consumir, por cosas nuevas, por regalos y tener buena comida. De nuevo, no hay nada de malo en eso. El problema es cuando eso se convierte en un motivo de ansiedad y de afán. De hecho, esto es está tan enquistado en nuestra sociedad que se ha hecho melancolía de ese consumismo. Como que si no tienes, hay canciones hechas para que te puedas consolar en tu afán y en tu ansiedad. Mamá, ¿dónde están los juguetes? El niño Dios no los trajo. Porque hay navidades tristes y navidades alegres. Porque hay quien compra y el niño... Y yo digo, pero ¿qué necesidad hay de traspasarle el corazón a la gente con esas canciones? Es como que si no tienes un carrito, es que los niños están en bicicleta y tú con un carrito, no llores. Es una cosa como que tú ves a la gente que va en los carros escuchando las emisoras con el ojo llorando porque hasta melancolizamos, romantizamos el consumo afanoso de diciembre. Voy a decir algo que le gusta a mi hermana Olga, una tragedia. Una tragedia. No podemos olvidar, mis hermanos, la realidad de que Dios está sentado en su trono de enero a noviembre. Y también en diciembre, porque lo ha estado ahí por los siglos de los siglos. Y podemos confiar en Él en cualquier momento, circunstancia y tiempo de nuestra vida, porque Él no deja de ser Dios en diciembre. Él no deja de ser soberano en diciembre. Algunos creyentes pareciera que adquieren una licencia para el afán y sin darse cuenta caen presa de esa corriente de cosas que se nos demanda consumir y apartamos la mirada del Señor y arrastramos con ello a nuestros hijos y a cualquiera que se nos ponga enfrente. Si Dios nos ha dado la oportunidad de disfrutar y pasado mañana y la otra semana tienes la oportunidad de disfrutar, hazlo, porque eso es un don de Dios. Pero si no, confiemos en su voluntad y en que nuestra mayor necesidad ya ha sido resuelta. Nuestra mayor necesidad ya ha sido resuelta. Así que este pedido de no afanarse no es una petición al aire, carente de consideración con aquellos que tienen necesidad. Eso lo dices tú porque a ti te dan una prima generosa, pero como yo ni pensión pago, entonces para ti es muy fácil decirlo. Dirá alguien, no al respecto de mí, al respecto de cualquiera que le diga no te afanes. Pero el llamado a todo creyente es precisamente este: invertir todas nuestras fuerzas en buscar el reino de Dios y su justicia y confiar en que el Señor se ocupa de todo lo demás. La vida cristiana es en realidad simple, bastante simple. Pero Pablo añade una cosa más. Como les decía, un antídoto a la ya de por sí muy completa fórmula que el Señor nos proveyó. Y no como si el Señor hubiese dado información incompleta. Como les dije, es Pablo haciendo énfasis en un aspecto de la búsqueda de ese reino, la oración, lo que nos lleva a nuestro segundo encabezado. Por nada estén afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Noten la relación de contraste que hay entre la primera declaración y esta segunda declaración. No se afanen por nada, antes bien, es adversativo. En lugar de ello, en lugar de, oren por todo. En otras palabras,
La razón por la que nada ha de afanarnos es porque todo hemos de llevarlo a la oración, al Señor. Así como el Señor nos pedía buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia en lugar de afanarnos, ahora Pablo enfatiza que debemos orar al Señor por todo, por cada cosa. Y hay tres palabras que Pablo usa aquí, que si bien pudieran considerarse sinónimos la una de la otra, parece que son más ideas complementarias o formas o elementos de la oración que Pablo está considerando. Lo primero que él dice es oren, oración. La oración es una petición que reconoce al Señor como el dueño de todo. Oración es en general hablar con Dios. Toda forma de conversación con Dios que puede incluir todo lo demás que veremos en un momento. Acciones de gracia, peticiones y súplicas. En oración, Pablo está definiendo la categoría grande. Es elevemos al Señor en forma de conversación nuestras necesidades. Pero luego menciona unas tres más que parecen ser como elementos que componen esa oración. De hecho, si pensamos en el Padre Nuestro como un modelo de oración, es más o menos esa la estructura. Padre nuestro que estás en los cielos, que es un elemento de adoración, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, y luego hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, y luego las peticiones. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, etcétera, etcétera. Así que nosotros podemos ver que la oración puede tener varios elementos. Parece que esa es la idea de Pablo aquí. Oren y oren incluyendo estas cosas. Peticiones. Es la categoría que define todo, súplica. Es la intensificación de un ruego. Es una oración insistente, como la de la viuda de la que habla Jesús, que estaba pidiéndole a un juez que le concediera algo y el juez se lo negaba y ella iba constantemente y el juez le dijo, mira, porque me importunas, te voy a dar lo que me pides. Y él dice, así también el Señor dará a sus hijos que le piden constantemente. No cesen de pedir, no cesen de orar. Es una petición cargada de un sentido de urgencia y de intensidad. Eso es lo que es una súplica. Luego están las peticiones, que son un elemento de la oración en la que especificamos nuestras necesidades. La oración compone todo. Las súplicas es el carácter intensivo y recurrente de la oración, pero las peticiones son el aspecto específico de nuestras oraciones. No es lo mismo orar por la paz mundial que orar para que el Señor me ayude a estar en paz con mi hermano. Es una petición específica. No es lo mismo orar por los misioneros en el mundo que orar por el pastor Ángel en Cincelejo. Entonces, las peticiones son esos aspectos específicos de la oración que nos permiten presentar a Dios nuestras necesidades de manera miscelánea. Y finalmente están las acciones de gracia, que como su nombre lo indica, son acciones de gracia. Son oraciones de gratitud en las que recordamos lo que el Señor ha hecho y damos gracias a Él por esa provisión y cuidado, y además le damos gracias por su bondad. Cultivar más gratitud en la oración nos libera de ese círculo vicioso de ansiedad por no tener lo que deseamos. Nos ayuda a estar más contentos. Y el contentamiento es un antídoto preventivo contra el afán. La ansiedad y el afán muchas veces vienen por cosas que deseamos, olvidando las que ya poseemos. Así que ser agradecidos nos ayuda a romper ese lazo que nos ata. Muéstrame un alma agradecida y te mostraré un alma tranquila, un alma en paz. Así que sea lo que veamos como formas diferentes de orar, o sea que lo veamos como elementos de la oración en general, lo cierto aquí es que cuando enfrentamos afán y ansiedad, al primer lugar al que debemos ir es al Señor. Cuando enfrentamos afán y ansiedad, al primer lugar al que debemos correr es al Señor. Y aunque el Señor sabe de qué cosa tenemos necesidad, porque Él lo dice en Mateo capítulo 6, antes de que la pidamos, Él también nos llama a presentar esas mismas necesidades delante de Él por medio de la oración, porque es un acto de rendición, de reconocimiento de que no podemos conseguir eso por nosotros y que dependemos completamente de la provisión generosa del Padre. No podemos quedarnos en un estado de parsimonia, arguyendo que como Dios ya sabe para qué vamos a orar.
pues oramos porque Él nos pide que oremos. Y porque hay un sentido de relación misteriosa que se encuentra entre esa soberanía de Dios y esa responsabilidad humana. Aunque Él lo sabe todo, Él nos llama a ser responsables y cumplir con el deber de acercarnos a Él como un padre o como un que disfruta que su hijo se acerque a Él para cerrar un vínculo de relación. A veces puedes escuchar personas que se quejan una y otra vez del caos emocional de sus vidas, de cómo no alcanzan las 24 horas del día, de problemas relacionales, de problemas de salud, etc. Y cuando le preguntas acerca de su vida de oración, la respuesta es nula. Pero quieren un consejo sabio y estructurado. Quieren un consejo que les resuelva la vida, que resuelva todos sus problemas. Pero es simple. O sea, no hay mucho misterio ahí. No podemos buscar soluciones a nuestros problemas de ansiedad fuera de Dios y de nosotros mismos en el sentido de nuestra relación con Dios. Necesitamos confiar en Él por medio de la oración. Y nadie puede orar por nosotros y producir el resultado que solo trae cuando nosotros oramos al Señor directamente. Sí hay gente que puede orar por nosotros, pero hay algo que experimentamos en nuestra propia oración con el Señor. Y es a eso a lo que nos llama el apóstol Pablo. Es cierto que crear una disciplina de oración no es fácil. Yo no he conocido la primera persona que me diga, tú no sabes lo que a mí se me hace fácil orar. Es que yo estornudo y me sale una oración. Es una cosa impresionante. A veces quisiera no orar para sentir un poco de libertad, pero no dejo de hacerlo. No he conocido al primero. La mayoría de gente está diciendo, es difícil. La carne, pues el Señor lo dijo, velen y oren, porque el espíritu siempre está dispuesto, pero la carne es débil, porque la carne siempre quiere otra cosa. Así que es difícil crear una disciplina de oración. Y siempre vamos a tener la excusa de estoy muy afanado, tanto que no tengo tiempo para orar. Y es el círculo de qué fue primero, el huevo o la gallina. La Biblia dice que debo orar para no estar afanado, pero estoy tan afanado que no tengo tiempo para orar. Entonces, no sé qué resolver primero. Y a veces pensamos, es que para orar necesito estar más tranquilo. No. Es precisamente lo contrario. Que en medio de los momentos de afán y de ansiedad que experimentamos oración, que podemos luego como resultado, y ya lo veremos en un momento, experimentar paz. Fue Martín Lutero quien dijo, tengo tantas cosas que hacer que debo invertir las primeras 3 horas del día en oración. Porque entendía que podía ser más efectivo si oraba más por esas cosas del día. Tengo tantas cosas que hacer que debo invertir las primeras horas del día en oración. Y pareciera él muy convencido de que entre más cosas tenía que hacer, más necesitaba del Señor en oración. Y yo creo que es incluso propio del mismo Señor Jesucristo, quien en su misión en esta tierra dependió estrictamente de la oración. Y muy temprano en la madrugada, porque sabía que los días eran convulsionados, apartaba el tiempo para tener esa comunión con el Señor. Así que aunque orar cuesta, siempre podemos encontrar maneras de crecer en ello si entendemos lo vital que es para nosotros. Es lo mismo que sucede con otras disciplinas que no necesariamente son tan espirituales. Hay personas que se obligan a ir al trabajo. ¿Por qué? Porque el que no trabaja no come. El que no trabaja no estrena en diciembre. El que no trabaja no le dan prima. El que no trabaja no tiene. Y nos obligamos, casi que nos sacamos de la casa así, porque es que esta es la disciplina que hay que cumplir, es esencial, es vital para mi vida. Pues bueno, ¿no es acaso la oración algo así de esencial en nuestra vida? Como para obligarnos también. Y yo sé que alguien dirá, es que las cosas se hacen por gusto, pastor. Y yo soy de los que si no tengo gusto, mejor no hago nada, porque es que no tiene provecho. Qué pena con el Señor. Yo ahí sin gusto, orando. No. Por eso mejor no hago nada. Me da vergüenza. Y hay gente que lo dice como si fuera una virtud. Es más, a uno le dan ganas de decir, wow, no lo había pensado. Qué cosa tan eso es digno de alabanza. Eso no es una virtud. Creo que era Spurgeon que decía, cuando no tengas ganas de orar, ora para que te den ganas de orar. Pero no vamos a escapar de eso.
Oramos a veces en amargura, oramos en ansiedad. Es más, de hecho, la Biblia dice, ¿está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno afligido? Dice, no, ¿quién va a orar afligido? Qué vergüenza con el Señor. Qué hipocresía. Uno tiene que ir al Señor contento. Las cosas se hacen con ganas o no se hacen. No, ¿está alguno afligido? Haga oración afligido. O sea, uno no tiene que estar contento para, Señor, aquí estoy, Padre Celestial. Mira, ¿no? El Señor nos conoce nuestra alma. De hecho, la mayoría de oraciones que nosotros encontramos en la Biblia fueron hechas desde la aflicción, desde la tristeza. Miren a Elías en la cueva. Señor, estoy aquí, me quiero morir, no sirvo para nadie, soy para nada, soy una escoria humana, hay tanta gente tan mejor que yo en este mundo, ni me merezco, Señor, un respiro de este aire que tú provees para el mundo. Y ahí está el Señor diciéndole, eso no es para tanto, hay 7,000 gente como tú, que no ha doblado las rodillas a Baal. Y se nos dice de Elías que fue un hombre sujeto a pasiones, sin embargo oró. Así que esto es que me da pena y me da vergüenza porque no tengo buena actitud. Precisamente allí es donde comenzamos. Justamente allí es donde comenzamos. Una vida enferma de ansiedad y afán. Es una vida carente de oración y de confianza en el Señor. Por otro lado, también podemos aprovechar los medios de gracia que el Señor nos ha dado, la iglesia local. A veces es fácil empezar a orar solo. O porque no sabemos cómo orar, o porque necesitamos apoyo, o porque es más fácil a veces seguir la oración de otro mientras vamos cultivando nuestra propia disciplina. Pero es que estoy tan afanado que tampoco tengo tiempo para ir a orar en las reuniones de oración. Y eso es difícil. Eso es como tratar de agarrar algo que no tiene lado, o sea, se resbala por todos lados. No tengo tiempo, no me da tiempo, estoy afanado, es que estoy muy angustiado. Y luego nos preguntamos, ¿por qué estamos padeciendo de afán y de ansiedad? Caminar con otros en oración, de hecho, puedes hablar con alguien que pueda ayudarte. Dos son mejor que uno, dice Eclesiastés, porque tienen mejor pago de su salario y porque si uno cae el otro le levanta. Si hay algún momento de debilidad, el otro puede estar ahí animándote y levantándote, y cuando el otro caiga tú estás ahí animándole y levantándole. No sé si le ha pasado, pero parece que Dios diseñó a la humanidad para que funcione de tal manera que cuando animamos a otros nosotros mismos estamos siendo animados a pesar de que no queremos hacer eso. Siempre es bueno tener personas a nuestro alrededor que nos estimulen a la disciplina de la oración. Podemos también, como dije, aprovechar esas reuniones congregacionales. A veces el problema de la oración no es tanto de no querer, sino de no saber. Es que yo me arrodillo ahí y lo que digo es, Padre nuestro que estás en los cielos, y en ese momento me pongo en blanco. Mi mente empieza a volar por todo el globo terráqueo. Desde Betty la Fea a la Torre de París, y estoy hasta orando por Armando Mendoza. ¿Por qué nuestra mente divaga? Porque usualmente no tenemos una forma, una estructura, un esquema. Y no tenemos que tenerlo, básicamente. Está bien no saber orar. Los discípulos le dijeron al Señor, Señor, enséñanos a orar. Y el Señor les proveyó un modelo, una plantilla. Porque sabía que construir disciplina requiere de rutinas. Y muchas veces el no tener que decir es porque no tenemos información que sacar. Así que una muy buena práctica puede ser empezar a leer los salmos. Una y otra vez, para poder llenarnos de cosas que decir. Y que nuestras oraciones no se vuelvan vanas repeticiones. O cosas que estamos haciendo ahí como mecánicas. En parte es por eso que es relativamente fácil orar con las pepitas. Porque la gente va repitiendo algo, tiene una meta, un tiempo, y el hábito se crea más o menos fácil. Pero cuando tienes que hacer oraciones espontáneas que tienen que ver más con peticiones, súplicas, acciones de gracia, es decir, que salen de un esquema rígido, entonces empezamos a tener este desafío de tener con qué enriquecer esos momentos de oración. Ahora bien, no tienen que ser momentos de oración de 1 hora o de 2 horas o de 3 horas. Y aquí es donde entran también los espacios y las oportunidades.
las micro oraciones que llamamos. Esa oración tipo Nehemías frente al rey Artajerjes cuando le dice, ¿qué cosa pides? Y él dice, déjame orar un momentico. Y enseguida viene y le dice, quiero esto y esto. Entonces, si podemos empezar a crear esos hábitos y aprovechar espacios de ocio, bueno, no voy a decir de ocio, o espacios en los que, digamos, suspendemos una tarea mientras empezamos otra, aprovechar eso, ir en un bus, estar en un viaje, encontrar un pedacito, una petición que vemos por ahí, oye, voy a hacer una oración ahora mismo, Señor, mira, esta persona está pidiendo por esto y esto y esto, y te quiero pedir. Es una cuestión de ir acumulando tiempos de oración durante el día. Entonces también ayuda mucho eso. Así que no hay una excusa para que nosotros no creemos el hábito de la oración, aún sabiendo el gran beneficio que puede traer para nuestras almas. Por el contrario, deberíamos ser cada vez más estimulados. Pudiéramos quedarnos aquí hablando de muchas otras formas prácticas, pero la verdad es que todo comienza por entender profundamente mi necesidad del Señor y de descansar en Él. Y una vez eso está claro, entonces el mismo Espíritu Santo me impulsa a la oración en una forma efectiva. Hemos visto hasta aquí entonces que Pablo le está haciendo un pedido a los hermanos, no estén afanosos. Y luego les dice, a manera de sugerencia, oren. Oren, ¿cómo? Pidiendo, oren dando gracias y oren suplicando. Ahora, ¿qué podemos esperar de eso? ¿Cuál es el resultado de montarnos a ese barco de la oración, para continuar con la analogía del principio? Es lo que dice nuestro texto en el versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo. Este pasaje no es propiamente una promesa de garantía. No es como que ora cerrando los ojos y cuando los abras tendrás paz. No necesariamente. Es más para mostrar una relación de causa y efecto. En medio del afán oramos y el Señor envía su paz que guarda nuestra mente y nuestros pensamientos. Este es el flujo de pensamiento de Pablo en este texto. No estén afanosos. En lugar de ello, oren al Señor y obtendrán como resultado de esa oración insistente una paz que sobrepasa todo entendimiento. Al inicio del sermón planteamos el argumento a la luz de la analogía de la orilla y el río. El afán está a una orilla del río, pero la oración es la barca que nos lleva seguros al otro lado, la orilla de la paz de Dios. Y esa paz no es una paz en el sentido de ser reconciliados con Dios, la cual está más asociada con la salvación y viene cuando nos arrepentimos y creemos en Cristo. Una vez creemos, tenemos paz para con Dios. Aquí el texto se refiere a una sensación interna de tranquilidad, a la quietud interna del alma y de los pensamientos. Ojo, es una paz no como la de los niños recién nacidos, la cual viene más como resultado de ignorar la realidad de los problemas. Si un bebé tuviera la capacidad de comprender la complejidad de la situación económica actual, dormiría 6 horas. Y si pudiera ver la cuenta de banco de sus padres, dormiría 4. Pero como ignoran, por obviamente ausencia de un racionamiento elaborado, entonces descansan y duermen. Su única preocupación es comer y la resuelven fácil. Lloran e inmediatamente hay respuesta. Bueno, a veces no tan inmediatamente, depende de dónde esté la madre y qué esté haciendo. Pero generalmente hay respuesta inmediata. Eso es una vida espectacular. ¿Tú te imaginas eso? Uno está sin hacer nada, imperturbable, le dio hambre, ¡ah! Y comida. Eso es mágico. Pero esta no es la paz de la que está hablando el Señor aquí. No es la que ignora la realidad de los problemas. Esta paz es distinta.
porque ella no elimina esa realidad. La realidad de que hay cosas que nos van a producir afán y ansiedad. Es una paz milagrosa, especial, única. Una obra del Espíritu Santo que nos hace estar confiados, cualquiera sea la circunstancia. Es la misma paz que estaba experimentando Pablo al escribir esta carta, incluso estando preso. Es la misma paz que pudo encontrar el Señor en medio de la angustia del huerto antes de ser crucificado. Es la misma paz que experimentan todos aquellos que confían en el Señor. Y es algo que los hace estar firmes como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Esta paz tampoco es un aura mística, como una especie de fuerza levitatoria, como que voy caminando por encima del aire. No es un producto del aislamiento mental o la desconexión espiritual de la realidad. Algunas personas buscan esto a través de la meditación trascendental y de tomar yagé en la Sierra Nevada y todas estas desconexiones místicas. Pero no es esa la paz a la que se refiere Pablo. Por ser sobrenatural no significa que sea mística. Es un sentido de confianza en que pase lo que pase, el plan del Señor siempre es mejor que el nuestro. Y es la certeza de que Dios está trabajando un plan que, aunque escape de nuestra comprensión momentánea, es perfecto. Esta paz es informada y parte de la siguiente idea. Escuchen. Debido a que Dios es soberano y lo gobierna todo, y al mismo tiempo Él es bueno y ningún mal procede de Él, lo cual son verdades objetivas, entonces Él es confiable y puedo descansar en su soberanía y en su bondad, cualquiera sea la circunstancia. Dios es soberano y Dios es bueno. Y como Él es bueno con sus hijos, yo puedo descansar en que todo está bajo su control y que no hay ningún mal que proceda de Él. La paz de Dios otra vez, y yo sé que esto suena como muy de Twitter, pero quisiera que pudieran recordar esto. No es la ausencia de problemas, es la certeza de que el Señor está reinando incluso sobre los problemas. Algo interesante de esto es que el texto llama la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que es incomprensible, que está por encima de cualquier comprensión humana o que pueda ser resultado de cualquier racionamiento humano. Es que esta no es una emoción abstracta, se trata de una obra del Espíritu que se traduce en una mente y un corazón puesto en Cristo Jesús. Es decir, pensamientos y emociones puestas en Cristo. Yo sé que estoy sonando bastante filosófico, por lo que estoy preparando el terreno para Eclesiastés. Pero déjenme darle un ejemplo para ilustrar esto, porque creo que ya tenemos la base informativa. Déjenme ilustrarlo con un ejemplo. Acabas de perder el contrato que garantiza el sustento tuyo y de tu familia. O sea, de hecho, te llegó la notificación ayer. No hay renovación a la vista para el próximo año. Así que, como es normal porque eres un humano, el afán y la ansiedad tocan la puerta. Tú haces lo que la Biblia dice porque acabas de escuchar un sermón sobre el afán y la ansiedad. Así que vas a tu rincón y oras, suplicando, dando gracias y con una petición específica. Vas ahí, le pides al Señor intensamente, hasta lloras, cantas y le dices: Señor, abre una puerta laboral, porque si eso no se abre, ¿cómo voy a pagar las cuentas? Así que de repente, la paz de Dios viene y tú lo puedes saber porque tus pensamientos comienzan a estar tranquilos. Antes estaban turbados, pero ahora están tranquilos. La idea de que Cristo te asegura una herencia y que en Él tienes una riqueza incalculable, de repente comienza a ser atractiva. La habías escuchado antes, pero ahora parece que es como más real, como que tiene que ver más contigo. Antes era un concepto teológico clave,
Pero ahora lo dices como que, wow, esto como que tiene que ver con mi realidad y deja de ser trivial. Ya no es un cliché. Ahora esto de que tengo una herencia segura en Cristo es tan verdadero y tan cercano. Es algo que empiezas a saberlo como nunca antes lo habías visto. Tu mente empieza a comprender una realidad que antes no comprendías. Al mismo tiempo, ese entendimiento que viene a tu mente y que parece nuevo, pero no es nuevo, porque ya lo habías escuchado, solo que ahora es más clave. Se parece a eso que decía Job cuando el Señor se le aparece y él le dice, Señor, yo de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te están viendo. Es decir, no es una revelación nueva lo que está recibiendo. Es más comprensión sobre una verdad necesaria para ese momento en particular. Y a la par de eso viene también un sentimiento, una emoción de tranquilidad y de gozo. Una quietud del alma que tú no podrías explicar. Todo aquello que antes era amargura e irritabilidad, de repente se convierte en gozo y en una actitud realmente tranquila frente a la situación. El corazón no se acelera y las emociones no se desbordan. Nota que nada ha cambiado. Tú sigues sin contrato y no hay renovación a la vista. Es decir, la realidad sigue estando ahí, pero ahora hay algo en tu mente que está gobernando, que antes no estaba, al menos no con esa intensidad. Y hay una sensación de tranquilidad que incluso los que viven contigo empiezan a notarlo. Y eso te da ahora una lucidez para pensar y saber cómo actuar. Antes parecía que tomabas cualquier decisión que se pusiera en medio porque necesitabas resolver. Pero ahora parece que estás fino, que puedes procesar decisiones con una mayor precisión. Ahora ya no serás gobernado por las emociones mientras continúas en la búsqueda de un nuevo contrato. Ahora no tendrás que mentir en una entrevista. Ahora no tendrás que falsear un documento. Ahora puedes estar confiado. Puedes verlo. ¿Puedes verlo? Pues esa es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento y que guarda nuestra mente, nuestros pensamientos y nuestras emociones, nuestra alma en Cristo Jesús. Hermano, ¿no te parece eso asombroso? Es realmente asombroso. Es como nuestra mente y nuestras emociones empiezan a comportarse, a conducirse o a actuar de una manera que no es usual. En Cristo. En Cristo. Ahora, yo sé que tú estás pensando en que eso lo hace un pastor, una persona madura, un señor de 80 años en el evangelio. Pero yo haciendo eso, yo nunca he experimentado eso en mi vida. Estoy lejos de eso. Eso es demasiado sofisticado. Es decir, quien llega a ese punto tiene que ser alguien que levita espiritualmente. Pero es que te estoy recreando un escenario que no es ni siquiera ideal. Te estoy recreando el escenario de alguien que empezó a orar el día que se quedó sin trabajo, no alguien que venía teniendo una comunión real con Dios preparado para eso. Ese sí sería el ideal. Te estoy hablando de alguien que está tomando una actitud reactiva, no preventiva. No te estoy hablando de un cristiano maduro. ¿Tú te imaginas si hubiésemos estado en oración y dependencia del Señor antes de esta situación? ¿Sabes cuánto cambiaría si simplemente estuviéramos dispuestos a eso? La realidad de esa situación. Es decir, vivir fortalecidos en oración y confianza en el Señor, incluso cuando las cosas están bien. Yo no sé si a usted le pasa como a mí, pero yo soy de lo que cuando todo va bien, yo camino con sospecha. Como que hay demasiado silencio en este cuarto. Y a uno le da ese miedo. Que tanta dicha, Señor. Y vivimos expectantes de lo malo que pueda venir. Ni al médico vamos, porque todo está muy bien como para ir a escuchar malas noticias. Pero si viviéramos en esa actitud constante de oración, si aprendiéramos, porque eso se aprende,
El mismo Pablo a los de Filipo le dice más adelante, yo sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así como para padecer hambre, como para padecer abundancia o no tener necesidad. La clave de todo, ¿cuál es? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La fuerza mental de Pablo en Cristo era brutal y por eso podía mantenerse firme en medio de la abundancia y lo mismo en medio de la escasez. Ese sí es el ideal. Ese sí es el ideal. Eso es lo que llamamos paz de Dios. Enfrentar el afán y la ansiedad no debe ser un evento en nuestra vida. No es un arma a la que recurrimos cuando el problema viene. Es algo que deberíamos trabajar en cada momento de esa misma vida. Usando el lenguaje de los médicos, deberíamos estar más prestos a tomar acciones preventivas antes que acciones correctivas. Y muchas veces cuando queremos responder al afán, ya estamos ahogados y no tenemos el oxígeno suficiente para salir a flote, aunque sea en una oración breve. Porque no había combustible allí. En cambio, si vivimos una vida en la que cultivamos esa confianza en el Señor, es más fácil enfrentarlo cuando aparezca. Puede que se inunde la casa, pero la cabeza queda afuera. Permítame entonces cerrar esta idea y volver a nuestro planteamiento inicial para ir cerrando también este sermón. No podemos evitar que las situaciones que producen afán y ansiedad en nuestra vida aparezcan. Creo que eso quedó muy claro y la práctica lo dice con megáfono. Pero cuando eso suceda, debemos orar y suplicar al Señor y descansar en Él. Y entonces, Él nos dará una paz que sobrepasa todo entendimiento. Una paz sobrenatural que nos hará estar firmes en nuestros pensamientos acerca de Dios y firmes en nuestras emociones o nuestro gozo en el Señor. De modo que siempre le demos gloria, cualquiera sea la circunstancia. Que Dios lo haga así, mis amados hermanos, por su Espíritu Santo. Esa es mi oración. Y que si alguien vino aquí ahogado de afán, porque a veces el afán se somatiza. Uno siente ahogo físico. Hay una enfermedad que descubrí hace poco, una sensación que se llama globus, que es como esa sensación de ganas de llorar, que uno tiene como un torugo en la garganta y uno no entiende por qué. Yo siempre lo asociaba a que era eso que me daba cuando era niño a las 6 de la tarde con el foco de luz amarilla en un pueblito lejos de papi y mami. Es como esa sensación de donde yo estoy, yo quiero irme para la casa. Y a veces eso aparece, esa sensación como de ansiedad física. Y hay momentos que uno está así y uno y le pregunta, ¿qué tienes? No sé. No te puedo explicar qué es, no sé. Bueno, si tú has venido así hoy, yo espero que tú puedas hoy encontrar también esperanza en el Señor. La necesaria para descansar y para tener en Él paz. Pero mi amigo que estás aquí, si tú no eres un creyente, yo puedo imaginarme cómo te has sentido y cómo te has visto identificado con estas palabras. Me lo puedo imaginar. Porque el afán y la ansiedad no es algo que solo padecen los creyentes. El afán y la ansiedad es algo que padecemos todos, seamos creyentes o no creyentes. Y es probable que muchas veces cuando ese afán y esa ansiedad hayan aparecido en tu vida, tal vez hayas tomado caminos para intentar escapar, hacerle el quite de muchas maneras, buscando placeres o formas de sustituir esas emociones o esos sentimientos. Pero rápido, te has dado cuenta de que cuando estás de regreso, eso sigue ahí, no se ha ido, está ahí. Que el alcohol no se lo llevó, que la lujuria y ningún placer temporal lo borró. ¿Sabes por qué? Porque se necesita un poder sobrenatural que solo viene por medio de Cristo y que es la verdadera paz que Él trae al alma y solo se encuentra en Él, no fuera de Él.
No resistas más el llamado del Señor y rinde tu vida hoy a Cristo. Ora junto con nosotros y clama y pide al Señor y dale gracias y Él te dará dos paz. Primero, la paz por medio de la cual serás reconciliado con Él porque eres enemigo de Él por causa de tu pecado. Y luego, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que pone nuestra mente y nuestros sentimientos y nuestras emociones en orden. No esperes más, amigo mío. Ven a Cristo porque hoy es el día de tu salvación. Oremos.